¿Es que el amor transforma? Este video puede ser para ti. Bueno, este es el error de Jesús 6. Yo me rasco la nariz porque me molesta un poquito. No sé qué interpreten. Hay gente que tiene mil y un significado para mil y unas cosas de manuales que no sé de dónde lo saben. Pero bueno, hay personas que comentan que aman a Jesús profundamente. Hay algunos que le cantan, otros le agradecen, otros lloran. Otros sienten un montón de cosas en el pecho y dicen que lo entiendo, lo siento, lo amo, lo quiero, lo valoro, lo agradezco, lo reconozco. Y al día siguiente siguen igual. Así son. Y el problema, bueno, no es el amor, sino que es como el creer que con solamente sentir o leer un poco de esto, de alguna forma sería suficiente, como si una emoción o algo pasajero o efímero reemplazara lo que es una transformación. Y de esto, bueno, Jesús en realidad tampoco vino a hacer que usted se sintiera bien por un momento, vino a mostrarle algo sobre usted mismo, sobre usted misma, sobre lo que eres o no eres capaz de hacer, sobre cómo te reconoces, sobre si eres capaz de verte como te ve él o si te ves como te ve la persona que es buena para el chisme, por decirlo de alguna manera. Y de esto, bueno, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez habrá buscado, tratado de entender el significado de la cruz, o del Cordero que quitas el pecado del mundo, o el entender por qué quizás nació en determinado lugar, por qué le llamaban el rey de los judíos, porque era un rey. ¿Mm? Mucha gente se acerca a lo sagrado cuando necesita algo, un milagro, una solución, una señal, cuando se da cuenta que estas cosas no son como tan esotéricas, ni tan transparentes, ni tan invisibles. Porque si fuera tan invisible, ¿por qué tantas cosas se arman en torno a este tema? ¿O por qué las personas tienen la necesidad de enfocar y de buscar lo espiritual? ¿Por qué sería un error? Bueno, quizás por varios puntos en realidad. La espiritualidad no es ir a Dios cuando te va mal y desaparecer cuando te va bien, sino que va con el buscar un camino continuo, incómodo, en realidad no es algo agradable, es algo que es como parte de la vida, porque la vida ya es espiritual, pero la vida no es un vaso de leche necesariamente. Hay gente que sí, pero hay otra que hay harto que lograr el remover o trascender o aportar al mundo del espíritu, al parecer. Porque también una persona que siempre está bien, no evoluciona, no aprende. Porque qué va a evolucionar si tú nunca te pasa nada, 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 nada? Te mantienes. Acaba si vas viviendo alto y bajo, eso te va generando como delta y todo. Y bueno, en esto un favor, no necesariamente te cambia la conciencia, solamente un compromiso contigo mismo es aquello que lo hace. En esto el mensaje que entregó no era con el fin de que lo idolatraran o que se buscara como alguna forma en donde de alguna forma no se entendiera lo que él había propuesto. Bueno, también hay se comenta pues, de que él comenta como nos adoraréis a falsos ídolos y en realidad eso también va en respecto a el cómo las personas pueden lograr el seguir quizás en línea de eso que él predicaba o que él proponía. De alguna forma todos los líderes son predicadores también. Toman como un puesto, hablan un montón de cosas y eso después va teniendo repercusiones en función de las personas que vayan logrando a ver si es que algunos sirven, otros no sirven, a servir del aportar, del ayudar. En esto sería como hablar de un error, pero no es tan un error, quizás más como desde cómo las personas lo entendieron a él, o lo van entendiendo.
Y de ello, el que yo siempre me cuestiono es que, por ejemplo, cómo de todo esto que se entrega se hace tanto caos o tanto destrucción, por decirlo. Porque el, por ejemplo, el tener determinados tipos de valores o determinados tipos de formas de actuar, eso a uno le da un sentido de pertenencia, a uno le da una libertad, le da una autonomía, le da una brújula, le da una ruta para poder discernir entre cómo hago una cosa, cómo no hago otra, para qué lo hago, por qué lo hago, en fin. Y esa no es una amenaza y en ningún momento un cuestionamiento a la fe, sino que porque de alguna forma la espiritualidad o lo que plantea Jesús no es distinto de lo que la ciencia también te puede comentar. Pues de alguna forma, ¿qué plantea Jesús? O que se hablaba de que el amor era una de las fuerzas más grandes y era lo más importante. Y también, pues yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de haberse enamorado muy bien de alguien, que le haya respondido y haya estado con ustedes de una forma muy considerable y positiva, y la fuerza que ustedes tenían para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, un dato súper concreto, ahora que viene el Día como de la Mamá, acá por lo menos en Latinoamérica, sobre todo en Chile, a mí me llama la atención lo increíblemente maternal que es este país, o la increíble exigencia y sobrecarga que se le da a las mujeres también. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que por un tiempo yo trabajaba en un restaurante y el Día de la Mamá estaba lleno, pero esa cuestión estaba repleta. Pero para el Día del Papá no era como algo tan relevante. Bueno, también la sociedad sanciona mucho que un hombre quizás expresa afecto. También varias veces son como que se distancian o toman algunas conductas como que no participan mayormente en la vida de su hijo, va variando su hija, en realidad. Y bueno, Jesús habla de lo que es el amor, el servicio, la honestidad, la humildad, que eso no es algo religioso, esos son valores, son determinados como patrones de conducta, formas de decidir o de habitar en el mundo. Otra cosa es que las religiones le den otra interpretación, que sea algo muy diferente. Y eso es lo que permanece cuando quitas un dogma, cuando quitas una institución, cuando quitas lo que es el miedo. Porque Jesús no vino a entregar miedo. ¿Usted cree que alguna de estas personas que anda diciendo estas horrorosidades sacrificaría su vida para el desarrollo de los demás? Siento que usa su vida para generar odio, para generar miedo, para generar, yo qué sé, confusión, para retorcer cosas. ¿Usted cree que esa gente lo haría? ¿Qué te dicen? Dios quería que tú estés aquí. Dios quiere que usted esté bien, que usted se desarrolle, que usted haga sus cosas, que usted haga su vida. Y si usted hace ese momento, esa persona le hace sentido, no significa que no hayan otras más que le puedan dar otro más sentido. Eso va dependiendo netamente de lo que usted necesita en su vida para poder desarrollarse. La idea es que usted pueda hacer y de a expandirse y hacer lo máximo dentro de la posibilidad que usted esté buscando, porque también nadie lo puede obligar a crecer. Como dicen, como muchos serán los llamados, pero pocos los tanto, elegidos creo que. Porque al final no todo el mundo busca y acepta, porque el tema de la espiritualidad igual ya tiene su implicancia. Y la espiritualidad no te implica que deje de ser humano. Tampoco te hace ser perfecto, son formas. No es como que una sea más que otra, son maneras de vivir. Y de ello, bueno, la diferencia no está en la etiqueta, sino en cómo te tratas a ti, cómo tratas a los demás, qué haces cuando nadie te ve, qué haces cuando todos te ven, qué haces cuando todos piensan que tú tienes que ser de determinada manera o no. Y bueno, la ciencia y la espiritualidad en realidad no son enemigos, varias cosas que se comentaban de forma intuitiva o varios descubrimientos que se han hecho, como comenta un mentor que es el doctor Don Pedro Weisberger, vinieron de temas intuitivos o de ciertos accidentes que se fueron presentando y de ahí se derivaron en se sistematizó y se llegó al tema de la ciencia. Pero no era que antes no se hiciera, y la gente igual antes vivía sin ciencia, sin este método que se creó en el mil y tanto. Igual habían conocimiento, sino cómo hubiera subsistido y se hubiera desarrollado las personas.
¿En qué calidad? Quizá no es la misma, pero igual hubieron grandes civilizaciones, igual hubieron grandes sistemas. Entonces es como explícitamente lo más mejor de lo mejor que hay. ¿Mm? También eso está cambiando hoy en día mucho con lo que es la inteligencia artificial y todas estas cosas que están saliendo y acelerando todo en realidad. Y bueno, el error que cometemos, se comete con Jesús es que cualquier forma sagrada es convertirlo quizás como en un techo, en un tope, como en un límite, como en un freno. Porque en realidad una puerta hacia una versión más consciente de ti mismo hace preguntas más honestas, hacia una espiritualidad que no depende de alguien que te diga que tienes que creer o que no. Pues eso es algo personal. Usted vino a ser, yo qué sé, no sé qué nombre tendrá, pero usted vino a ser usted. Y trate de hacer lo mejor para los demás en consideración de lo que es usted y de lo que no es o lo que podría ser, porque hay que ver lo que es la luz y la sombra también. Y bueno, no se trata tampoco de que abandone su fe ni de profundizarla, tanto que ya no necesita el permiso de nadie más para existir. Eso es conciencia, como lo que Jesús también lo plantea y muchos otros maestros a lo largo de la historia que intentaron enseñarnos. La pregunta es, ¿usted está listo para escuchar a los demás? ¿Está listo para escucharse a sí mismo? ¿Está listo para quizá buscar o darle otra mirada a lo que ella hace? Eso, mentalidad. Sí, por ejemplo, como alguna pregunta, ¿cuántas personas realmente tú escuchaste el día de hoy o en la última semana? Pero no oído, que tanto una cosa y te salió por otra, he escuchado de una forma como así, en presencia y en conciencia. Y si las escuchas son personas que te aportan valor,